Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Acá estamos acomodando el teléfono. Ahí vamos. Hola Jackie, buen día. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, acá estamos en un nuevo vivo, como todos los miércoles. Bienvenidos, algunos ya son fan y nos siguen todos los miércoles. Siempre hay gente nueva, así que esa gente nueva también le doy una calurosa bienvenida, un placer que estén con nosotros. Bueno, estos son los vivos que estamos haciendo los miércoles a las 4 de la tarde, acá hora de Argentina. Sé que nos sigue gente, bueno, por supuesto de la Argentina y gente de otros países latinoamericanos que me mandan mensajitos muy lindos. Así que es un placer también recibirlos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Como dije en un principio, hacer estos vivos para mí es un placer. Yo asumí este compromiso cuando comenzó la cuarentena, si se quiere como una función social. Esto lo hablaba los otros días con unas alumnas, eh, para, para acompañar, para compartir, para sentirme también más acompañada por ustedes, eh, como forma de colaborar con un granito de arena en esto de poder estar más cerca y hacer llegar mis conocimientos, lo que puedo, lo que sé, lo que tengo para dar a, a la gente que le interese y que quiera recibir esto. Y por supuesto recibir de ustedes todos los comentarios, inquietudes, preguntas que quieran hacerme. Vamos variando los temas en cuanto a grafología, en cuanto a coaching, en cuanto a PNL, en cuanto a neurociencias, que tienen que ver con un poco con la vida, ¿no? Con lo que estamos transitando. Así que, bueno, nuevamente bienvenidos. Para quienes no me conocen, siempre me gusta presentarme porque si no dicen, ¿y esa rubia que está ahí, de qué habla? ¿Quién es? Yo soy Karen Roger, soy directora de Graformar, del Centro de Formación en Grafología de la Argentina. Soy grafoanalista, perito grafólogo, coach ontológico profesional y máster en programación neurolingüística. También hice varios cursos de neurociencias, edité 2 libros, el manual de grafología al alcance de todos y el manual de interpretación del dibujo de casa, árbol, persona. Estos libros se pueden conseguir acá en Argentina, en Mercado Libre. A quien le interese me manda un mensaje y le mando el link de la editorial. Y fuera del país también les puedo enviar el mail de la editorial. Desde España los pueden distribuir por todo el mundo. Hecha la presentación, vamos a ir al tema de hoy. Este tema se me ocurrió porque es un tema, creo, bastante candente. Lamentablemente, hoy en día lo vemos en las noticias a diario. El tema de la agresividad, ¿sí? ¿Y qué pasa con esta agresividad? ¿Cómo reconocerla? ¿Está incrementada por esta cuarentena? ¿Es natural? ¿La tenemos todos? ¿No la tenemos? ¿Qué pasa con esto? Entonces, hacer como una breve introducción con respecto a este tema de la agresividad y decir que esta agresividad es un instinto básico, forma parte de la naturaleza humana, lo tenemos todos como instinto primario,
viene de fábrica, como digo siempre, viene con todos nosotros. En el plano biológico, la agresividad tiene que ver con la supervivencia, con la defensa. Si nuestros antepasados en la época de las cavernas no hubieran tenido este instinto agresivo, no se hubieran podido defender de los animales, depredadores, no hubieran podido salir a cazar. Y hoy en día también nos sirve, ahora vamos a ver, como defensa. Y en el plano psicológico también tiene que ver con conservar nuestra autonomía, afirmarnos en nosotros mismos para defendernos, para conservar nuestra autonomía y nuestro bienestar. Claro que hay muchas manifestaciones agresivas. Sí, no es igual toda la agresividad. Tenemos la manifestación verbal, que tiene varios grados, como todas. Puede ir desde una mala contestación, gritos, insultos. Las manifestaciones conductuales, porque con las conductas también podemos ser agresivos. La indiferencia, por ejemplo, está relacionada con la agresividad. Cuando ignoramos al otro, estamos siendo agresivos. Las burlas, lo que vemos hoy en día, el bullying, todas estas son manifestaciones agresivas. Y por supuesto, la violencia física, la manifestación física, que también hoy en día está bastante exacerbada. Están diciendo que, con la cuarentena, esto de la violencia de género es como que se incrementó. Entonces, vamos a ver que la agresividad está relacionada, la violencia, la agresividad, como es multifactorial, está relacionada con un montón de cosas. No hay un solo factor que diga es agresivo porque. ¿Por qué? Y las causas son múltiples. Intervienen factores biológicos, algunos tienen ese instinto más desarrollado que otros. Factores psicológicos que tienen que ver con el temperamento, con el carácter. Factores sociales, factores emocionales, factores económicos. Y ustedes van a decir, quizás, ¿cómo puede ser? Factores económicos que inciden en la agresividad. Gracias a los que están saludando, un placer, los que se están incorporando. Sí, cuando nos encontramos con falta de recursos, esto puede generar agresividad, conductas agresivas. Y si no, piensen en un padre, en una madre, que le están negando el remedio para salvar a su hijo. Yo no sé si en una situación límite no se desarrolla esta conducta agresiva, aunque la persona habitualmente no tenga estas manifestaciones agresivas. Porque esta agresividad parte de lo que hablábamos en el otro video, quienes lo han visto recordarán seguramente, esto de los 3 cerebros en uno, ¿no? Que decíamos que tenemos como 3 capas, 3 zonas, la parte más primitiva, la de más abajo, que es el cerebro instintivo, el cerebro emocional y el cerebro racional, el último que se formó. Y esta agresividad tiene que ver justamente con el cerebro instintivo emocional, que arranca desde lo más abajo, desde el tronco cerebral,
interviene el hipotálamo, que es el encargado del equilibrio, de la homeostasis del organismo, y interviene la amígdala. Esta amígdala, que es una cosa chiquitita en forma de almendra, es la encargada de estas reacciones de ataque y huida. Entonces, la amígdala está preparada para decir, ¿esto afecta mi supervivencia o no? Por eso reacciona automáticamente. Yo decía esta cantidad de factores que pueden incidir en la agresividad pueden hacer que en un momento alguien tenga una descarga impensada y entonces decimos, ¿qué le pasó? Muchas veces la agresividad está relacionada con la emotividad, con el miedo. Por miedo, activamos la amígdala y entonces se puede reaccionar agresivamente. En realidad, esta agresividad no se da en todos los seres vivos, se da en los vertebrados, en los seres vertebrados. En los invertebrados no se da. Y en los vertebrados se da algo que se conoce como restricción biológica, que es muy interesante. Los animales de la misma especie se pelean o matan por una causa puntual, por ejemplo, como defensa, no sé, hemos visto en documentales leones que se pelean por la defensa territorial. Pero ¿qué pasa? Por eso también se da que ante el miedo o emoción límite nos quedamos sin voz. Bueno, es Gabriela. Vos sabés que las emociones, esto lo hablé en el video justamente relacionado con las emociones, tienen manifestaciones somáticas. Entonces, que ataque a la voz, a las cuerdas vocales, puede ser una manifestación somática de una emoción. Claro que sí, puede pasar. Decía esto de, por ejemplo, los leones se pelean, ¿sí? Se atacan defendiendo su territorio. Pero en cuanto uno de los dos se rinde y se va, el otro no lo persigue. El otro mamífero no lo persigue, dice, hasta acá llegué. Porque los mamíferos no son agresivos per se, porque sí. Tienen que tener esta causa, como les dije, de defensa, una causa puntual. Adivinen cuál es el único mamífero que es agresivo sin causa. A veces por placer, como lo hemos visto en noticias últimamente, desde siempre, pero últimamente más. El ser humano. ¿Sí? El ser humano es el único que sigue lastimando, termina matando a un ser indefenso sin ninguna razón, sin siquiera robar, porque lo vemos cuando terminan de robar a gente mayor, gente que no se puede defender, y terminan matando a golpes. Está bien, ustedes me dirán por ahí, incide la droga, inciden un montón de factores, como dije antes. En realidad, lo que llamamos la vía límbica es la misma en todos, desde lo biológico, mamíferos, animales, seres humanos. Lo que varía o debiera variar en todos los seres humanos es el neocórtex, es la corteza prefrontal, que es esta parte más nueva del cerebro,
que es la que actúa sobre la amígdala. Entonces, cuando aparece esta conducta agresiva, instintiva, la única parte que puede decir, para un cachito, a ver, pensemos, es el neocórtex, es esta parte racional. Y que los humanos que están, digamos, sanos, entre comillas, psicológicamente hablando, pueden frenar esos impulsos y no desbordarse. Cuando esa agresividad se termina desbordando, pasa, como les decía en el otro video, como en la película Relatos Salvajes. Para quienes no la vieron, es una película argentina que trata sobre estas emociones, sobre las descargas agresivas, etcétera, etcétera, cuando el neocórtex no logra frenar a la amígdala. La agresividad tiene una parte, como decíamos antes, positiva y una parte negativa. La parte positiva de este instinto tiene que ver con lo que decía de la defensa, del empuje, de la iniciativa, de la actividad, de la combatividad, de poder superar obstáculos. Esto se me puso en el medio y yo voy a seguir hacia donde quiero, ¿sí? El poder afrontar cosas, el poder perseverar en lo que quiero hacer. Tiene que ver psicológicamente con la pulsión de vida, con la supervivencia, con esto de salir adelante, salir airoso aunque tenga obstáculos en el camino. Tiene que ver con el espíritu de lucha, con la capacidad de reacción. Entonces está bueno esa parte positiva de la agresividad, porque si no tuviéramos ese instinto agresivo controlado por la neocorteza, y nos pasarían por arriba y no sabríamos defendernos. Este instinto, que digo está en todos, no todos lo canalizamos de la misma manera. Vayamos a un ejemplo puntual. Tanto un cirujano, por ejemplo, un médico cirujano, como un asesino, tienen ese mismo instinto que los lleva a poder cortar un cuerpo, por ejemplo, uno con un bisturí, otro con una navaja, un cuchillo. Gracias a ese instinto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El cirujano lo hace para salvar, para sanar. Corta en una operación para poder ayudar a otro, sanarlo y salvarlo. El asesino corta para lastimar, para matar. En mi caso, esa parte del instinto no la tengo porque veo una gota de sangre y me desmayo ahí al lado. O sea, ahí, en mi caso, vamos mal. Les decía también que el instinto tiene una parte, este instinto agresivo tiene una parte negativa. Y la parte negativa tiene que ver con la pulsión de muerte. Tiene que ver con el instinto destructivo. Con esto que se usa para atacar, para provocar, para lastimar. En grafología nosotros detectamos, obviamente, la agresividad, pero no es que hay un solo signo, esto lo repito siempre, porque me dicen, ¿cuál es el signo gráfico de la locura? ¿Cuál es el signo gráfico del asesino? ¿Cuál es el signo gráfico del mentiroso? ¿Cuál es? No hay un signo, si no sería muy fácil. Tenés ese signo, chao, ya te defenestré. No,
Nosotros los grafólogos tomamos en cuenta un montón de signos gráficos y formamos un cuadro de situación para poder determinar una característica. Entonces, en una escritura, ¿cuáles serían los signos gráficos que están relacionados con esta agresividad? Y hablo agresividad en general, porque después en el contexto tengo que ver si es esta agresividad canalizada, si es una agresividad que tiene que ver con un nivel evolutivo, intelectual más alto. La persona que puede canalizar desde un nivel más alto la agresividad quizás tenga conductas relacionadas con la ironía, con la sagacidad. La persona que tiene un nivel evolutivo, intelectual más bajo, esa agresividad va a estar más relacionada con la violencia física. Siempre digo que en una pelea de vecinos, por ejemplo, por la causa que sea, una persona de un nivel evolutivo más alto quizás pondrá un abogado, mandará una carta documento. Una persona de un nivel evolutivo más bajo agarra un palo y se lo parte en la cabeza al vecino. Entonces, los rasgos que vamos a ver ahora tienen que ver con agresividad en general. Después veremos el contexto para ver qué tipo de agresividad, y esto ya es en base a la escritura, ¿sí? No se puede hablar en el aire. ¿Qué tipo de agresividad y qué tipo de manifestación puede tener esa persona? Una escritura agresiva es una escritura muy angulosa, con muchos ángulos. ¿Qué son los ángulos en la escritura? Y, por ejemplo, si yo hago letras que tienen bucles para arriba, la L, la B larga, la H, en vez de ser redonditos, son puntiagudos. Lo mismo que si hago letras con bucles para abajo, la J, la G, en vez de ser redonditos, son puntiagudos. Todas esas puntas en la letra las llamamos ángulos, son grafismos angulosos. También la agresividad se nota en trazos lanzados, trazos acerados. Acerados son trazos que van terminando en punta cuando se levanta la virome y no se terminó el trazo. ¿Eso de qué habla? De falta de control de las reacciones, ¿sí? En un contexto de un nivel intelectual alto, puede hablar de agudeza, de esto que decía la persona que tiene la perspicacia, la agudeza, la astucia, para canalizar esa agresividad. Por otro lado, por ahí a veces lo vemos en las barras de té muy largas, muy altas, muy fuertes, terminadas en punta. Lo vemos también en una presión fuerte. La presión que hacemos al escribir tiene que ver con la energía psicofísica, no con la fuerza bruta, con, como dicen los chicos, con la polenta que tenemos, ¿no? Con esta energía psicofísica que nos impele a actuar, a salir adelante. Junto con esa presión fuerte, que habla de un buen caudal de energía, encontramos una tensión también firme, que es esa nitidez, esa consecuencia del trazo, ¿sí? Trazos firmes, no trazos temblorosos, ni debilitados, ni oscilantes. Son trazos enérgicos.
sobre todo cuando esa presión y esa tensión se da en vertical, que tiene que ver con la autoafirmación. También encontramos formas triangulares, por ejemplo, en jambas, que son las partes de abajo de las letras, que en vez de tener esta forma así como les decía antes, tienen formas de triángulo. O sea, el triángulo tiene 3 ángulos. Imagínense si no está incrementado todo esto que estamos hablando. También una forma de agresividad es la invasión. Cuando yo no respeto el espacio del otro. El no respeto es una forma de agresividad. Entonces, cuando hay escrituras que están invadiendo todo el espacio gráfico, toda la hoja, inclusive entre renglones, se chocan las partes de abajo de las letras con las partes de arriba del renglón de abajo y terminan haciendo choques. Esto es una forma de invasión. Ni decir cuando no se respeta ningún margen y está todo absolutamente ocupado. Esa persona invade, sobre todo si tiene un tamaño grande, de letra, bueno, con estas características que estuve diciendo, si esas partes inferiores de las letras son largas, son puntiagudas, se insertan en el renglón de abajo. Y así otro tanto de signos que vamos encontrando, terminaciones que llamamos terminaciones en masa, cuando hay una carga de tinta al final porque la persona terminó de escribir y se frena, pero eso tiene que ver con un freno, con una posible descarga explosiva. Eso en general se encuentra en escrituras de un nivel por ahí no tan elevado, en donde puede haber una descarga física. Todo esto, como les digo, lo encontramos en la escritura y tenemos que encontrar varios signos, porque a veces me dicen, encontré un ángulo, ¿es agresiva la persona? No, se tienen que reiterar en todo el grafismo varios de estos signos en varias zonas, en varias letras, en varias zonas de la hoja y corroborado con otros signos. Acuérdense, como digo siempre, nunca damos una sola característica por un solo signo gráfico. Y en los dibujos también podemos determinar. En los dibujos, en los garabatos de los chicos chiquitos. Garabatos son esos dibujos que hacen los chicos cuando agarran un lápiz por primera vez. Y son esos trazos que no tienen una forma al menos entendible desde la representación gráfica. ¿Y cómo nos damos cuenta en los dibujos? También, cuando encontramos, por ejemplo, esos garabatos de los chicos que agarran toda la hoja, ocupan toda la hoja. Inclusive se sobrepasan el límite de la hoja y terminan escribiendo la mesa, el mantel, lo que sea. Con mucha presión, ejercen mucha fuerza al dibujar. Cuando les damos a elegir colores y eligen, por ejemplo, siempre colores fuertes y sobre todo el rojo, que el rojo es el color que más asociado está en un sentido negativo con la agresividad, en un sentido positivo con la energía, con la fuerza, con el impulso. Cuando vemos que los trazos y los dibujos en sí son grandes, hay chicos que dibujan en una hoja, piden otra y terminan de dibujar y piden otra, ¿sí? Esto es una descarga de energía de la criatura. Y en los dibujos que tienen ya una representación, cuando hay mucha punta también, y ustedes me dirán, ¿cómo puede ser que haya punta? Sí, por ejemplo,
si ven dibujos de un sol, hay gente que dibuja el sol y por supuesto la parte de adentro la dibujan redonda, pero los rayos son distintos. Hay gente que hace rayos en formas curvas, va haciendo todos los rayos en formas curvas. Hay gente que hace rayos en formas rectas. Hay gente que hace rayos en forma de triángulos. Todo eso se interpreta, por supuesto, y cada uno tiene una interpretación distinta. Cuando se hace la figura humana, que es uno de los primeros dibujos que hace el chico en su evolución, en la figura humana también tenemos determinadas pautas formales y de contenido. Las formales tienen que ver con lo que decíamos antes, con el tamaño del dibujo, si esa figura humana ocupa toda la hoja o es chiquitita, si tiene mucha presión, poca presión, para qué lado de la hoja está. A ver, Patricia, ¿a qué edad pasaría esto con los niños? ¿Por qué cuando empiezan todos son iguales? Explícame un poquito mejor la pregunta porque no te entiendo, no sé a qué te estás refiriendo, Patricia, con qué edad empieza esto. Y dentro de las pautas de contenido, por ejemplo, en la figura humana, aparte de que haya puntas en general, que a veces hasta el pelo lo hacen con puntas, las manos grandes, terminados los dedos en puntas, a veces les hacen uñas, y ojo, porque la uña en un dibujo, si se hace alguien que sabe dibujar, por supuesto, hace una mujer con detalles de adornos, muy femenina, con las uñas pintadas, esto tiene que ver con coquetería, ¿sí? Pero cuando se hacen uñas muy puntudas en otro contexto, bueno, esto puede tener también que ver con agresividad. Sobre la presión y el garabato grande. Esto a todas las edades, Patricia. La presión y el tamaño de los trazos se ve en todas las edades y en todos los dibujos, ya sea garabatos, dibujos, letra, estos son pautas formales. Se detectan en todo lo que sea, lo que quede plasmado en el papel. También es importante ver en la figura humana la expresión que tiene esa figura. Y no tiene que ver la expresión con la habilidad, con la pericia gráfica, con la habilidad de dibujo. Porque la expresión varía. Puede hacerse una sonrisa. El que dibuja bien hará los labios divinos, bueno, fenómeno. Y el que dibuja mal, la sonrisa puede hacer solo una curva. Por eso digo que no tiene que ver con la habilidad, sino que tiene que ver con qué me transmite esa cara, esa expresión. A veces hacen ojos fijos, una mirada penetrante. A veces hacen una mirada más dulce, una sonrisa. A veces se ven los dientes. El que se vean los dientes también es otro signo que puede tener que ver con la agresividad, porque con los dientes, ¿qué hacemos? Mordemos. Recuerden que los chicos chiquitos, cuando están por ahí en la etapa de jardín, muerden, y demás chiquitos también, muerden, se defienden mordiendo, y con las uñas arañan. Entonces eso en el grafismo también está relacionado dentro de un contexto con la agresividad. Y repito un montón de veces esto, porque después me llega alguna madre desesperada que encontró un dibujo del hijo y que resulta que dibujó un diente porque justo le está saliendo un diente, me dice, mi hijo es agresivo. No, está reflejando que le están saliendo los dientes. Entonces, tengamos en cuenta siempre esto del contexto. Esto que yo hablo así en general,
cuando dibujan árboles, por ejemplo. Todo esto lo tengo muy detallado en el libro Casa, Árbol, Persona, todos estos rasgos. Los árboles se pueden hacer con formas curvas o con puntas, ¿sí? Se pueden hacer las raíces, las ramas, se pueden hacer en punta también o no. Entonces, en todo esto evaluamos también esta agresividad. A ver, Gabriela, porque hay niños que parecen tener una ficción, siempre dibujar lo mismo. Por ejemplo, entre 4 y 7 años, dibujar siempre arcoíris o incluir arcoíris en otros dibujos. Gabriela, te cuento, yo en general no doy estas interpretaciones de signos específicos, pero como dije antes, las interpretaciones se basan en factores múltiples. Entonces, el elegir siempre un mismo dibujo puede tener que ver con algo emocional, puede tener que ver con algo que el chico o la persona grande se identifica con eso. Es muy difícil dar una interpretación así general sin ver la escritura, sin ver el dibujo. No sería profesional y aparte podemos meter la pata terriblemente. Porque me pasa que a veces me dicen, ay, mira, mi prima hace la J y mi nene hace el dibujo cal, y yo me armo en la cabeza, de acuerdo a lo que me dicen, una imagen, y después cuando veo el grafismo, el dibujo, la letra, lo que sea, nada que ver. Entonces, la verdad que prefiero no arriesgar interpretaciones que pueden resultar después erróneas, ¿sí? ¿Sería una escritura de los psicópatas? La escritura de los psicópatas tiene, como dije antes, una serie de signos que hacen al cuadro psicológico del psicópata. Esto hoy en día la psicopatía también está como muy en boga, digo, ¿no? Esta fashion, esto de decir, ay, este es un psicópata, no me psicopatíes. Bueno, es un poco más profundo que esto. Entonces entran en juego un montón de signos que tienen que ver con estas características que sí tienen los psicópatas de ocultamiento, de mentira, de agresividad, por supuesto. Entonces, como tenemos que hacer un cuadro de situación buscando las características psicológicas, en qué signos las encontramos, tampoco hay una escritura definida de psicópata. No podemos decir, el psicópata tiene la T para este lado, la H para el otro y la forma así. Porque también hay muchos grados y muchas manifestaciones psicopáticas. Entonces no son las mismas letras en todos, ¿sí? Yo en esto a veces me dicen, ay, no contestás. Es que prefiero quedar como amarga, que no contesto determinadas cosas. Lo que puedo contestar lo contesto desde ya, y lo que no puedo contestar así en el aire prefiero que no, antes de meter la pata o decir algo que se puede entender mal. Porque como estos vivos están puntualmente, al menos esa es mi intención, están dirigidos a todas aquellas personas, entiendan o no entiendan de grafología, sepan o no sepan de psicología o de lo que yo voy hablando. Trato de hacer algo accesible, en una terminología accesible que pueda entender cualquier persona, tenga o no tenga los conocimientos. Por eso no puedo profundizar demasiado algunos temas, ¿sí? Bueno, con esto estaríamos finalizando el tema de la agresividad. Espero que lo que fui compartiendo
les sirva, por lo menos para empezar a detectar quienes no son profesionales en estas áreas, que por ahí encuentren, si es que encuentran en alguna escritura, en algún dibujo, varios de estos signos, que por lo menos les llame la atención y puedan consultar. No diagnosticar, porque lanzarse a diagnosticar algo por haber escuchado un listado de signos no sería serio. No lo hacemos nosotros que somos profesionales, ¿sí? Digo que siempre hay que corroborar todo lo que vamos interpretando, pero por lo menos para estar alerta y sí tener la posibilidad de consultar algo antes de que llegue a mayores, antes de que se produzca una manifestación inevitable como lamentablemente vemos o escuchamos a diario. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Como dije en un principio, probablemente en breve empecemos si se levantan las restricciones de cuarentena, quizás hagamos los vivos cada 15 días en vez de todas las semanas. Y para quienes les interese profundizar un poquito más, a fin de julio, el 24 y 25 de julio, vamos a estar haciendo un taller sobre firmas. Ahí sí vamos a mostrar ejemplos, es un taller arancelado, donde vamos a enseñar, sí, mostrando ejemplos, enseñar a interpretar firmas. Vero, 3 varones tengo, se la pasan dibujando, hasta ahora no me ha llamado la atención algo. Buenísimo, Vero, bárbaro. Esto simplemente es para tener un elemento más a favor, para distinguir. Y si no distinguimos nada de esto, divino. Si llegamos a distinguir algo, consultar, simplemente, no alarmarse, sino consultar, ¿sí? Hermoso escucharte, muchas gracias, Gabriela, muchas gracias a todos los que se han conectado, quienes no hayan podido ingresar desde el principio o quienes no puedan verlo completo, quedan los videos guardados en Instagram, en Facebook. Y quien quiera consultar por el taller de firmas puede mandar un mensajito por WhatsApp, un mail, y por supuesto por Facebook, por cualquiera de las redes sociales, les vamos a brindar toda la información. Cuídense mucho, les mando un abrazo a la distancia y nos estamos viendo en el próximo vivo. Adiós, buenas tardes.